Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y amigas y amigos de Conexión B. Hoy, en junio, estamos celebrando 30 años sembrando la variedad de maíz BS 536 en el trópico mexicano. Es un tema de la vigencia que tienen nuestras tecnologías y que a veces, aunque tengamos nuevas variedades, son difíciles de derrumbar precisamente porque ya los agricultores la posicionan como un material muy útil para la producción de maíz. Voy a contarles esta historia, pero antes voy a ponerles un pequeño antecedente de cómo estamos en maíz actualmente aquí en las áreas tropical del Golfo de México y el Caribe, que comprende Veracruz, parte de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí se siembran más o menos 1.100.000 hectáreas cada año, pero el rendimiento es verdaderamente bajo. Ahorita que estuve revisando estas estadísticas, me sorprendí. Yo pensé que íbamos más para arriba, pero según el dato del Sistema de Información Agroalimentaria, al cierre del 2020, andamos en 1.700 kilos por hectárea. Es verdaderamente bajo, considerando estos pues 6 estados. En Veracruz, afortunadamente, ahí hemos ido un poquito más arriba del promedio, inclusive el promedio nacional, porque tenemos 2.3 toneladas por hectárea, 500 kilos más que el promedio de esta región que mencioné. Y esto es en base a la estadística oficial. En esta región, para que tengan ustedes una idea, habitamos cerca de 20 millones de personas en estos 6 estados y que si ponemos un consumo de 180 kilos por persona de maíz en los diferentes productos que tenemos acceso, pues vamos a requerir cada año 3.5 millones de toneladas de grano de maíz y solamente producimos el 43%. Así que tenemos que traer maíz de otros lados de la República o inclusive una parte importada. Pero ¿por qué es esta baja producción en estos 6 estados? Principalmente se debe al bajo uso de semilla mejorada, ya que se estima que solamente el 20% utiliza semilla mejorada, y eso en los lugares donde existe pues, cierta tecnificación, donde hay cierta disponibilidad y donde se puede usar estas semillas, ya que el 80% restante a veces utilizan criollos o son zonas muy marginadas, difícilmente de adaptación. Y bueno, esto de alguna manera está afectando el rendimiento. Eso superficie con financiamiento tecnológico en aquellos lugares donde hay potencial productivo alto y medio, donde se pueden utilizar semillas mejoradas como son los híbridos, y en lugares donde se produce considerando una cuestión de alta productividad a media e inclusive baja, podemos usar variedades de maíz que se acomodan más a esas condiciones a veces de falta de tecnología o buen suelo. Y bueno, pero de todas maneras rinden bien. Y es precisamente que hablaremos de una variedad que ha contribuido a mejorar el rendimiento de grano de maíz en zonas con bajo nivel de productividad mediante la siembra de esta nueva variedad, o bueno, en ese entonces, hace 30 años, formada con maíces experimentales, donde está incluido la raza tuspeño opaco. Ya después platicaré qué consiste esto y que es nativa de la zona costera tropical de Veracruz. Precisamente en octubre de 1991, el campo experimental Cotaxtla anunció en un día del maicero la presentación de esta variedad sintética, así se clasifica, de maíz BS 536, teniendo como antecedente, amigos y amigas, que había otras variedades que habían hecho historia también en la producción de maíz en el trópico, como la B520C, que ya platicamos, la B524 llamada el tuspeñito original, otra variedad sintética que se llamó B525, y la última que se formó antes de la B536 que se llamó B530, considerado el maíz que aguantaba la seca, así demostrado en Huixcolotla, Tierra Blanca en 1987 y en la zona de la Mixtequilla en 1989 ante una sequía que se presentó muy fuerte. Esta variedad de maíz B536 fue diseñada para adaptarse a condiciones de humedad favorables y de temporal errático, o sea, donde llueve poco,
Trabajo que tuvo 8 años con 33 experimentos y evaluaciones previas a su liberación en 12 estados del país. Esto hace que haya sido una variedad con el mayor respaldo científico para dar certeza a los agricultores en la zona tropical. Jorge, los rendimientos de esta variedad BS536 en un rango del 87 a 1990 fueron arriba de las 5 toneladas, lo que significó un poco más del 110% con respecto a la productividad promedio de esta región tropical que ya les mencioné, Jorge. Oye, Paco, los datos siempre son muy interesantes, por supuesto. Además, son demostrativos, ¿no? De cómo se ha ido avanzando. Y esto a pesar de que no haya sistemas de riego. Me imagino que en este entonces, de todos estos datos que nos da, ¿era de apuro temporal o ya había sistemas de riego en específico? Porque ahora sí ya está muy tecnificada la situación en ese sentido, ¿no? Sí, las evaluaciones se hacen de primavera, verano, de temporal, de otoño, invierno, de humedad residual y también de riego, precisamente para tener este promedio que hace un momentito les comenté, pero básicamente la mayor cantidad de los experimentos y evaluaciones se hicieron de temporal y de humedad residual. Okay, Paco, bueno, entonces no, de hecho, a ver, sí, nada más eso es, sí hay que hacerlo notar porque digo, ya con riego y sobre todo ya sistemas de riego mucho más sofisticados y con mayor tecnología, bueno, pues ya el rendimiento es infinitamente mayor. No sé si infinitamente mayor, pero sí considerablemente mayor, ¿no? Sí, cuando se utiliza riego, aunque aquí en nuestra región tropical la mayoría del riego que contamos es riego rodado, un poco de sistema de aspersión y muy poco lo que son sistemas de presurización como el de riego por goteo. Sin embargo, nosotros tenemos que evaluarlo en las condiciones más predominantes precisamente para ofrecer información más acercada a la realidad. Y bueno, continuando con este tema de esta variedad, pues hace 30 años, en el mes de junio de 1992, se inició la expansión comercial de esta variedad BS536 con el apoyo de la Productora Nacional de Semillas Pronace y empresas nacionales que empezaban pues esta actividad de producir semilla certificada. Sigue siendo, después de estos 30 años, sigue siendo la variedad más sembrada desde el inicio de la investigación agrícola. No hay otra más de todo lo que se ha hecho aquí en México, en el campo Cotazla, que se produzca y se siembre más esta variedad, y por lo que vemos va a continuar. Estos atributos que tiene la variedad BS536, como es su tolerancia al viento, o sea, no se cae tan fácilmente, presenta tolerancia al achaparramiento, que es una enfermedad que pues es peligrosa para maíces que no tengan incorporada esa tolerancia o resistencia. Su grano es blanco, dentado, igual a la mayoría de los que consumimos, pero tiene muy buena cobertura, lo que disminuye pudriciones de grano que pudieran afectar la salud humana con el tiempo. Ya platicaremos después de este tema. Y también fue considerada dentro de las normas y estándares internacionales en cuanto a su calidad nixtamalera y harinera. Quiero comentarles que su servidor fue testigo activo de este proceso de liberación. Ya me tocó a mí estar en la cuestión esta de la formación en maíz y me asignaron un módulo de validación, me acuerdo, en verano de 1989, en una localidad muy cercana aquí al campo Cotazla. El rendimiento que tuvimos con esta variedad fue de casi 6 toneladas y media. Fue uno de los rendimientos más elevados en esa época. Afortunadamente llovió bien y bueno, tuve la oportunidad de ser partícipe y después en los procesos de expansión. Les contaré del impacto de esta variedad en 30 años. La superficie sembrada que tenemos, ahora sí, medio registrada, porque ya al salirse Pronace ya fue muy difícil, pero estamos estimando que se han sembrado 1.3 millones de hectáreas, que solamente por el puro cambio de la variedad por parte de los productores pudieron cosechar de 1 a 1,5 toneladas más de grano con esta variedad, lo que generó un impacto económico de 7,000 millones de pesos en beneficio de productores y comercializadores. Ahora, este beneficio no solamente fue para los agricultores, también para las empresas semilleras, que han producido en 30 años casi 26,000 toneladas de semillas certificadas con un valor de 15,000 millones de pesos. Si nosotros
hacemos todavía el análisis de lo que se ha beneficiado los consumidores, o sea, el público que nos escucha con esto, con este tema, en las 3 décadas que han pasado desde que se liberó esta variedad, se han producido 5 millones de toneladas de grano. Esto pues dirigido precisamente al consumo humano. Y para que tenga la gente idea de más o menos de qué dimensión es esto, es como si llenáramos 130,000 trailers llenos de maíz, que es lo que más o menos se ha producido con esta variedad. Si sumamos todos estos beneficios económicos vigentes y continuos y los comparamos con la pequeña inversión que se hizo en investigación para el desarrollo de esta variedad, pues es realmente abismal la diferencia entre lo invertido y los grandes beneficios. Hoy en día poder determinar esta superficie de esta variedad en el país con esta variedad de maíz es muy difícil porque es una variedad de polinización libre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el productor puede usarla por varios años sin que se afecte el rendimiento. Esto significa otro ahorro o otro beneficio en ahorro para los agricultores, Jorge. Pues Paco, como siempre, felicidades por toda la labor que realizan ustedes desde el campo experimental Cotaxtla, de los distintos campos experimentales, desde el INIPAP, porque pues realmente ustedes aportan, tienen un gran aporte pues tanto a la productividad del campo mexicano, en este caso, bueno, pues ya con estos datos que nos das sobre la cosecha de maíz, pero sobre todo también el aporte a la alimentación y a la economía, como directamente se ve ya repercutido este trabajo que ustedes están realizando. Excelente, Paco. Pues Jorge, pues mi despedida. A 30 años de la liberación de esta variedad de maíz BS 536, se ha convertido en la excelencia de los maíces mejorados en el trópico mexicano. Buenas agrotardes. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos con más.